Hoy nos metemos de lleno en el huerto de Getsemaní, un lugar de una angustia tan profunda que se nos escapa a la comprensión. Es un momento que, como decía el famoso predicador Charles Spurgeon, casi nos exige quitarnos los zapatos porque estamos pisando un terreno sagrado y muy misterioso. Y aquí es donde nos encontramos de bruces con la gran pregunta, la paradoja que lo envuelve todo. A ver, la historia está llena de creyentes que fueron a la muerte cantando, incluso felices de sufrir por su fe. Entonces, ¿por qué Jesús sintió un pavor tan aplastante? ¿A qué le tenía miedo en realidad? Bueno, para empezar a desenredar este misterio, lo primero es entender la escala de esta agonía. No estamos hablando de un miedo normal, ¿eh? Hablamos de una presión interna tan salvaje que tuvo consecuencias físicas devastadoras. Es que el propio nombre del sitio ya nos da una pista potentísima. Getsemaní significa prensa de aceite. Pensemos en esa imagen por un segundo. Un peso brutal, cientos de kilos aplastando las aceitunas hasta sacarles la esencia. Pues bien, de una forma muy real, el alma de Jesús estaba siendo prensada bajo el peso de los pecados del mundo. Y esta presión espiritual no se quedó en una metáfora, no. Tuvo una manifestación física documentada, la hematidrosis. Y ojo, que esta es una condición médica real, aunque muy rara. La angustia era tan extrema que sus capilares se rompieron, provocando que sudara literalmente gotas de sangre. Esto nos da una idea de la increíble severidad de su tormento. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si no era solo el dolor físico, ¿qué demonios era esa copa que le pedía al Padre que apartara de él? Vamos a analizar qué había de verdad dentro de esa copa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Lo que Jesús temía no era la crucifixión, por muy horrible que fuera. La copa simbolizaba algo infinitamente peor. Era, por un lado, la ira de Dios contra el pecado, concentrada y sin diluir. Y por otro, lo más terrible de todo, la agonía espiritual de sentirse completamente separado, abandonado por el Padre. Y claro, esta idea de la copa no es algo que surgiera de la nada. Ya en el Antiguo Testamento, profetas como Jeremías la usaban como un símbolo muy claro del juicio y de la ira divina. Jesús sabía perfectamente lo que significaba beber de esa copa. El teólogo R.C. Sproul lo clava con esta frase. La agonía en Getsemaní venía de eso, de contemplar lo que había en la copa. Estaba a punto de absorber todo el castigo que la humanidad merecía, convirtiéndose en el blanco de una justicia perfecta. Ante esta realidad tan terrorífica, ¿cuál fue su reacción? Su oración en el huerto nos muestra una lucha interna brutal y una resolución que iba a cambiar la historia para siempre. La evolución de sus 3 oraciones es fascinante. Empieza con una súplica superhumana, superhonesta, por favor si hay otra manera, pero luego avanza hacia una submisión total. Pero si no es posible, si tengo que beberla, que se haga tu voluntad. Y finalmente llega una resolución firme. Es el triunfo de la obediencia sobre el instinto más básico de supervivencia. Pero el escenario, un huerto, no es casualidad. Para entender el significado completo de este momento, tenemos que echar la vista atrás, a otro huerto clave en la historia, el del Edén. El contraste entre los dos es fundamental. Y es que aquí vemos una inversión cósmica en toda regla. En el Edén, la desobediencia de Adán trajo la condena para todos. Pero en Getsemaní, la obediencia de Cristo, el que llaman el segundo Adán, inicia el camino de la redención. Donde uno se escondió de Dios, el otro se presentó ante sus enemigos para entregarse. Es un giro de guión total. Y bien, después de todo esto, ¿qué podemos sacar en claro? Las fuentes nos dan varias lecciones que conectan esta teología tan profunda con la vida misma. En resumen, Getsemaní nos enseña sobre la naturaleza del sufrimiento, sobre la verdadera gravedad del pecado y sobre el poder que tiene la oración cuando hay sumisión. Nos muestra que el crecimiento espiritual muchas veces pasa por rendir nuestra voluntad a una voluntad superior, por muy doloroso que sea el proceso. Y todo esto desemboca en la conclusión final, lo que se conoce como el gran intercambio. Al beberse hasta la última gota de la copa del juicio, Cristo la deja vacía de condenación para quienes confían en Él. O sea, tomó lo amargo para poder ofrecer el vino de la gracia. Esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. Si la copa que nos tocaba por justicia fue bebida por completo por otro, ¿qué significa la copa que se nos ofrece ahora a nosotros en nuestra vida y en nuestras pruebas? La respuesta en el fondo define la esencia de la fe.